de Dios. Ajá, ponle ya. También lo estamos pasando por Facebook para los demás. Entonces, ya está. Okay. Bueno, entonces vamos a empezar nuestra clase de enseñanza. Ahorita no es predicación, es enseñanza. Y pueden estarse tomando sus tecitos como quieras, es enseñanza de la palabra de Dios, no hay ningún problema. Entonces, siempre empezamos con, ¿alguien tiene alguna pregunta de la Biblia? ¿Verdad? Muchas veces cuando ustedes preguntan, otros oyen la respuesta y otros se ponen a pensar, ¿verdad? Y luego uno investiga después a ver si no tiene la respuesta. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta de la palabra de Dios? ¿Nadie? Si no, seguimos adelante. Acuérdense que es bueno tener preguntas de la palabra de Dios, ¿verdad? Preguntas de la Biblia. Y bueno, entonces si no, vamos a seguir adelante y vamos a tener un canto con Ezra. Ahí está entonces el canto. Bueno, seguimos adelante. Y entonces ahorita vamos a estar enseñando un poquito acerca de la comunión. La comunión. El Cacho habló poquito de eso. Y acuérdense de que ahorita es enseñanza, ¿verdad? Entonces, ya no se nos pasa nada, porque hay veces que se nos pasa. Ya no se pasa nada. Ok, bueno, entonces vamos a seguir adelante y vamos a estar hablando acerca de la comunión. La comunión, ¿qué dice la Biblia acerca de la comunión? ¿Alguien sabe qué dice la Biblia acerca de la comunión? ¿Alguien? O algo en que sea. Que tenemos que tener comunión, ¿verdad? Tenemos que tener comunión. Bueno, entonces, la comunión. Nosotros como cristianos, ¿cuál es la base de tener comunión? ¿Cuál es la base? Para tener comunión con otras personas, ¿verdad? ¿Cuál es la base de la comunión? A ver, ¿alguien? La base de la comunión es Cristo, ¿verdad? Es Cristo, esa es la base de nuestra comunión. Acuérdense que obviamente Cristo es la verdad, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos comunión con otras personas por la verdad, o sea, no por el amor, ¿verdad? Sino por la verdad, o el amor a la verdad, ¿verdad? Entonces,
porque por así decirlo, nosotros pudiéramos tener comunión, ¿verdad? Con los testigos de Jehová, con ciertas otras religiones, por así decirlo, que niegan completamente la Biblia, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve? ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos comunión por la verdad, o sea que es Cristo, es la verdad, ¿verdad? Entonces nuestra base de nuestra comunión es la verdad. Ahí te lo dice, vamos a ir a Primera de Juan 1, Primera de Juan 1, el que lo tenga, léale, Primera de Juan 1:3, Primera de Juan 1:3, el que lo tenga, léale. Primera de Juan 1:3. Ajá. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si ven ahí lo que dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, ¿verdad? O sea que lo que hemos visto y oído, ¿verdad? Para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Entonces, la base de la comunión cristiana es Cristo. O sea, siempre nuestra base debe de ser Cristo, ¿verdad? Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, pero también la naturaleza de la comunión cristiana, ¿cuál es la naturaleza de la comunión cristiana? ¿Cuál es lo que en sí encierra la comunión? ¿Verdad? Por así decirlo, como, por ejemplo, como, ¿con qué te identifica con otra persona? ¿Verdad? Por así decirlo, en la comunión. Por ejemplo, tú das, la otra persona también da. Entonces tienen comunión ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, a ti te gusta leer la Biblia, a la otra persona también le gusta leer la Biblia, entonces tienen comunión, ¿verdad? Entonces a ti te gusta ir a la iglesia, a la otra persona también le gusta ir a la iglesia, entonces tienen comunión. Entonces la naturaleza de la comunión es el hacer, dar, ¿verdad? Recibir, ¿verdad? Leer. Entonces esa es la naturaleza, ¿sí estamos entendiendo? Entonces, vamos adelante. También hay un peligro de perder la comunión, ¿verdad? Hay un peligro también de perder la comunión, ¿verdad? Entonces, por así, es bien importante, por ejemplo, como hablar del peligro de perder la comunión. ¿Cómo es como se pierde la comunión? Acuérdense, acuérdense que nosotros no podemos, nosotros como cristianos, nosotros que ya hemos recibido a Cristo, que le hemos dado la vida al Señor, ya estamos unidos con Cristo, ¿verdad? Ya estamos unidos con Cristo. Entonces, Romanos, parece que es el 8, donde dice, nadie nos puede separar, ¿verdad? Del amor de Cristo. Nadie nos puede separar. Ahí dice tribulación, angustia, todo eso. Entonces, estamos unidos con Cristo, estamos unidos con el Espíritu Santo y nadie nos puede separar, pero lo que sí podemos perder, ¿qué es? La comunión, exactamente. Entonces, aún el pecado más mínimo, ¿verdad? Rompe esa comunión, ¿verdad? Entonces la comunión es la que sí podemos perder con Dios, pero no podemos perder nuestra unión porque ya estamos unidos con Él. Por eso dice, nadie nos puede separar, ¿verdad? Entonces, una vez, por ejemplo, Noé, ven para acá. Por ejemplo, él es mi hijo. Si él decide, irse lejos, ¿verdad? De la casa de nosotros, decide irse lejos, y inclusive hacer muchas cosas, ¿verdad? Que yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Inclusive le prohíbo eso, pero él decide irse y todo eso, ¿verdad? Él deja de ser mi hijo. No, ¿verdad que no? Entonces él no deja de ser mi hijo, ¿verdad? Entonces, pero sí se rompe la comunión. Entonces, por así decirlo, él no me quiere obedecer, se rompe la comunión, ¿siente? Entonces, la comunión se rompe. Entonces, ¿cuál es el peligro de la comunión? ¿Cuál es el peligro de perder la comunión? ¿Saben cuál es? El pecado.
El pecado, la desobedecer, como digo. Entonces, eso es lo que nosotros como cristianos se rompe, se quebra, pues, ¿verdad? El pecado hace que la comunión entre nosotros y Dios se quebre. Entonces, inmediatamente cuando nosotros entendemos eso, que la comunión la hemos perdido, inmediatamente dice la Biblia dice primera de Juan 1:9, que confesemos el pecado al Señor, ¿verdad? ¿Para qué? Para restaurar la comunión. Porque necesitamos dice la Biblia que separados de Cristo, pues nada podemos hacer. Entonces, si estamos separados de Cristo, nada podemos hacer. Acuérdense que Él está hablando de la comunión, ¿ok? No está hablando de la unión, está hablando de la comunión. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Entonces, el peligro el peligro de perder la comunión es el pecado. ¿Ok? Es el pecado. Ese es mucho cuidado con el pecado. ¿Por qué? Porque ya cuando tú pecas, pierdes esa comunión. O sea que tus ojos se empiezan como a cegar y a cegar y a cegar y a cegar. Cuando acuerdas ya andas lejos, ¿verdad? Cuando acuerdas ya andas lejos y ya después para regresarte, ese es el problema, ¿verdad? Ya cuando uno va lejos, oh, ¿dónde me perdí? ¿Verdad? Entonces, mucho cuidado con el pecado porque el pecado es el principal que rompe la comunión, ¿verdad? Entonces, le podemos echar la culpa al diablo, le podemos echar la culpa a la carne, ¿verdad? De uno, pero en sí, pues es el pecado, ¿verdad? Entonces, ese es acuérdense, la base de la comunión es Cristo. Tenemos comunión, por así decirlo. Ahora, es importante entender que cuando nosotros vamos a repartir folletos o a ganar almas, ¿verdad? Como le llamamos, o a hablar con una persona acerca de Cristo, vamos a hablarles del Evangelio, ¿verdad? Vamos a hablarles del Evangelio para que se arrepientan, para que vengan a los caminos de Dios. Esa es otra cosa de tener comunión, ¿sí entendemos? Entonces, la naturaleza de la comunión, como ya dijimos, pues el hacer, ¿verdad? El hacer. A él le gusta leer, a ti también, a él le gusta venir a la iglesia, a ti también. Entonces, esa es la naturaleza. Pero el peligro de perder entonces la comunión es el pecado. Entonces hasta ahí vamos entendiendo, ¿verdad? ¿Cuál es el peligro de perder la comunión con Dios? El pecado, exactamente. Ese es el gran peligro. Entonces, mucho cuidado. Vamos a ir a 1 Corintios 10:16. 1 Corintios 10:16. El peligro de perder la comunión. 1 Corintios 10:16. El que lo tenga, léale. De Corintios 10:16. Sí. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podréis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. 22. O provocaremos al celo. Hasta allí. O provocaremos a celos al Señor. ¿Sí ven? O provocaremos a celos al Señor. ¿Sí ven? O provocaremos al celos al Señor. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros perdemos la comunión, ¿verdad? Acuérdense que la Biblia dice en Santiago 5:5 dice que el Señor nos anhela celosamente, ¿verdad? El Señor nos anhela celosamente. Cuando el hijo pródigo se fue lejos de su padre, acuérdense que la Biblia dice que el padre, haz de cuenta que lo anhelaba celosamente que viniera para atrás, porque se acuerdan que en cuanto llegó para atrás, le puso zapatos y le puso vestido nuevo y maten no sé qué, mataron un puerco, algo así, ¿no? Mataron y háganle fiesta, porque ha venido para atrás, ¿se acuerdan? Entonces, él dice ahí en 1 Corintios también,
en el 3:16, dice que tenemos dentro del Espíritu Santo y nos anhela celosamente. Entonces, cuando nosotros, dice aquí, o provocaremos a celos al Señor, si andamos como coqueteando con el otro, ¿verdad? O sea, con el mundo, con el pecado. Entonces, ahí es donde se quebra nuestra comunión. El pecado hace que perdamos la comunión. Entonces, cuando nosotros ya no tenemos buena comunión con Cristo, dice, nada podéis hacer. O sea, en cuanto ya no tengas comunión con Él, nada puedes hacer. Ahora, puedes hacer cosas en la carne, ¿verdad? Puedes hacer cosas en la carne, pero independientemente se ocupa el Espíritu de Dios para hacer cosas. ¿Sí entendemos eso? Entonces, el peligro de perder la comunión es el pecado. Ahora bien, las responsabilidades de la comunión. Acuérdense que la comunión tiene responsabilidades. O sea, no debemos esperar nosotros, ¿verdad? Yo tengo que tener, ¿cómo se lo explicaré? La comunión, para que haya una comunión, se ocupa responsabilidades de los dos lados, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un amigo y vamos a tener comunión, hay responsabilidades tanto de él, tanto para mí, dice la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, no nomás yo, ¿verdad? Necesito cumplir mis responsabilidades para tener comunión con él, sino que él también necesita tener responsabilidades hacia mí para que la comunión siga para adelante. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces, así como nosotros, hay responsabilidades hacia el cristiano, hacia el Hijo de Dios, con Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros cumplamos esas responsabilidades, para que la comunión con Dios siempre esté bien. ¿Sí entendemos? Entonces, eso es lo que vamos a ver, las responsabilidades de la comunión, ¿verdad? Para que nosotros síganos teniendo buena comunión con otras personas, ¿verdad? Con otras personas síganos teniendo buena comunión. Las responsabilidades, número uno, y no vamos a ir a todos los versículos por cuestión del tiempo, ¿ok? Número uno, para las responsabilidades de la comunión. Acuérdate que para que la comunión siempre esté buena con una persona, acuérdate, hay responsabilidades de los dos lados. No nomás, tú debes de mantener tus responsabilidades, pero acuérdate que también la otra persona, ¿sí entendemos eso? Ok, entonces, responsabilidad número uno, confesar nuestras faltas. Ok, yo ofendí al hermano, entonces, ¿se va a quebrar la responsabilidad, la comunión, sí o no? Sí, ¿verdad? Porque lo ofendí. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Pedirle perdón. Y eso lo vemos en Santiago 5:16. No vamos a ir para allá por cuestión de tiempo. Entonces, Santiago 5:16 dice que nosotros debemos confesar nuestras faltas. ¿Sabes qué, hermano? Te ofendí, ¿verdad? Te ofendí y no quise decir eso, o esto pasó, yo andaba cansado y todo eso, te ofendí. Entonces, tu responsabilidad tuya para reparar la comunión contigo y el otro hermano es: confiesa la falta que hiciste, ¿verdad? Si en primer lugar tú lo empiezas a mirar como que luego se mira muchas veces, luego se mira cuando una persona cambia de actitud o ya no te saluda o no te contesta o no te habla. Entonces, yo pienso que Dios te va a dar sabiduría ahí en ese caso para enseñarte, mira, lo ofendiste, ¿verdad? Porque el primero que te va a decir, ¿quién es? Dios, ¿verdad? Dios el primero que te va a decir, y sabes que la regaste, como decimos, o lo ofendiste, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad número uno es confesar nuestras faltas, o de allá para acá también, si entendemos eso, ¿verdad? Entonces, la número dos, reprender el pecado el uno al otro. Reprender el pecado el uno al otro. Por así decirlo, muchas veces
Acuérdate que esta es una clase de una enseñanza, ¿ok? No es una predicación. Reprender el pecado el uno al otro. Muchas veces entre nosotros, mismo muchas veces entre nosotros como cristianos, muchas veces andamos usando palabras o escenas en delante de los incrédulos, ¿sí estamos entendiendo? Y en vez de que exaltemos el nombre de Dios, haz de cuenta que hacemos que se blasfeme el nombre de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces entre dos cristianos, en vez de que nos repréndanos el pecado uno con el otro, empezamos a jugar, ¿verdad? Y echar chistes, ¿verdad? Y todo eso nos va quitando como poder de Dios, ¿verdad? Al último, ya cuando pasa todo el día, cuando ya pasa todo eso, nos sentimos bien fracasados. ¿Por qué? Porque entendemos, ¿verdad? Que en vez de que nosotros reprendiéramos, ¿verdad?, el pecado entre yo y el hermano, lo ensalzamos. ¿Sí entendemos eso? Y cuando pasa eso, al final del día, hasta nos sintamos avergonzados. ¿Y sabes qué? Eso lo usa Satanás para si un día Dios te quiere usar a ti, el otro hermano te va a conocer como eres. El otro hermano te va a decir, ese es un hipócrita. De por sí que así dicen, aunque no sea cierto. Ahora, haciendo cierto, yo lo conozco. Yo lo conozco. Mire, yo y él hablamos todo esto. ¿Sí entendemos? Entonces, el asunto es reprender uno con el otro el pecado. Ahora, el pecado, ¿qué? El pecado, no al hermano, pero el pecado, ¿verdad? Entonces, por así decirlo, hermano, pues decir, vas a la iglesia, ¿verdad? Tú haces esto, no, yo pienso que eso está mal, ¿cómo ves tú? O sea, reprender el pecado, uno con el otro. Porque acuérdate, la responsabilidad es tuya también. Para que la comunión se mantenga con Dios y que mantengas comunión con el hermano, pues una comunión buena. Entonces, la responsabilidad tuya también cae en eso, de que tú reprendas el pecado con el otro. ¿Sí entendamos eso? Entonces, porque si el otro hermano, y estamos hablando de hermanos, no estamos hablando de incrédulos, ¿ok? Entonces, pero si tú no reprendes el pecado, por así decirlo, ¿verdad? Te empiezas a ser como participante de eso. ¿Sí entendemos eso? Entonces, número 2, acuérdense, reprender el pecado el uno con el otro, ¿verdad? Efesios 5:11, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado. Yo por así decirlo, nosotros siempre trabajamos, cuando andamos en un puño, muchas veces es hasta difícil, ¿verdad? Entonces, solamente que Dios nos dé sabiduría, a ver qué se puede hacer, ¿verdad? Entonces, seguimos adelante. Número 3, perdonarnos mutuamente, ¿ok? Perdonarnos mutuamente, ¿ok? Entonces, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que nuestra responsabilidad también es perdonar, ¿ok? Te ofendió, entonces tu responsabilidad es perdonar, ¿verdad? Ahora, muchas veces, el perdonar no se va a significar que se sigan juntando. Muchas veces el perdonar va a ser que se van a separar. ¿Sí entendemos? Ahora, no estoy hablando de matrimonio, ¿verdad? Estamos hablando de comunión, ¿verdad? No van a decir, no, pues nos dijeron que perdonar y separar. No, estamos hablando de, sí estamos entendiendo, ¿no? Que entonces, por así decirlo, perdonarnos mutuamente de que ok, y me pidieron perdón porque pues me hicieron algo, entonces mi responsabilidad es perdonar, porque muchas veces, no le voy a perdonar. ¿Te acuerdas lo que me hiciste? Si te acuerdas, no, la Biblia dice que tenemos que perdonar, ¿ok? Entonces, uno al otro. ¿Quieres mantener buena comunión? Perdona uno al otro. ¿Sí entendemos eso? Ok, vamos a seguir adelante. Número 4, llevar las cargas
los unos a los otros. A este sí vamos a ir. Gálatas 6:2. Llevar las cargas unos de los otros. ¿Eh? No, yo solo quería agregar algo. Cuando dice perdonar mutuamente los unos con los otros, yo entiendo que es perdonar mutuamente, perdonarse uno de corazón. No solo de que te perdoné, pero no se me olvida. Ándele, sí, ahí. Sí, te perdono, pero esto no se me olvida. Ándele. Perdonar mutuamente encierra de que te perdono de corazón en el nombre de Jesús. Sí, ándele, sí, eso es. Así dice la Biblia, dice que si uno no perdona aquí, Dios no nos va a perdonar allá. Entonces, mutuamente quiere decir perdonarnos de corazón. Sí, exactamente. No solo un perdón de labios, ¿verdad? No, y sí, ¿por qué? Porque luego se va a reflejar en la actitud, ¿verdad? No, pues te perdono, está bien, ¿verdad? Y luego, no, pues después no te contesta el teléfono, después ya no te saluda, después... No perdonó. Entonces, no, exactamente, y la raíz está ahí, ¿verdad? La raíz, empieza a salir la raíz de amargura, y entonces debe uno de perdonar. Por eso les digo, si por así decirlo, muchas veces, si no se va a poder llevar esa amistad con la otra persona, se ofendieron muy recio, como dice Proverbios, perdónense, ¿verdad? Y acuérdense, muchas veces, ¿sabes qué, hermano? Siempre quedamos en lo mismo, tú me hablas siempre de lo mismo, yo te voy a perdonar de corazón, como dice el hermano, pero yo voy a seguir mi camino, ¿verdad? Esa es otra también, ¿verdad? Entonces, como, o sea, sí entendemos, ¿no? O sea, que hay veces hasta los predicadores, ¿verdad? Han dicho, si por ejemplo entre hermanos también no hay forma de que entre los dos le echen ganas y todo eso y vuelven a pelearse, vuelven a caer, entonces cada quien por su lado. Ahora no nada de tenerse como enemigos, ¿verdad? Sino que cada quien escoge su camino, por así decir. Entonces, pero sí, como dijo el hermano, ¿verdad? Así, perdonar de corazón. De nada sirve, como dijo el hermano, de que de nomás de labios, ¿verdad? Entonces, hasta ahí vamos bien. Entonces, seguimos adelante. Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. El que lo tenga, léalo. Gálatas 6:2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Otra vez? Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ahí está, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. O sea que, ¿cuál es la ley de Cristo en ese sentido? A ver, amarse uno al otro, ¿verdad? Esa es la ley de Cristo, amarse uno al otro. Entonces, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Entonces, eso también es parte de tu responsabilidad para que tengas comunión, ¿verdad? Entonces, también, o sea, con la persona que tú tienes comunión, ¿verdad? También tiene cargas, ¿sí o no? Entonces, no nomás, ¿verdad? Tú tienes todo, la otra persona no tiene, ¿verdad? Entonces, pero tú tienes comunión, ayúdale entonces a llevar las cargas. Por ejemplo, en este caso, allá en el pueblo de nosotros no había una iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hicimos, verdad? Por la gracia de Dios, tenemos comunión con ellos, pero ellos necesitaban también un pastor. Necesitaban alguien que les predicara la palabra de Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos algo. Estamos sobrellevando sus cargas de ellos. ¿Cómo? También ayudando para que haga una iglesia. Entonces, ¿sí estamos entendiendo? Llevar las cargas los unos de los otros. Acuérdate, con las personas que tú tienes comunión, tienen cargas, ¿verdad? Tienen cargas y tienes que ayudar. Y un día a ti también te van a ayudar a llevar las cargas, ¿verdad? Y sobrellevar las cargas también equivale a eso. ¿Sabes qué? Vamos a la iglesia, ¿verdad? Vamos a escuchar palabra de Dios. Porque de todos modos la palabra dice que en Mateo 11
11:28, cuando dice, venid a mí, los que estéis cansados y trabajados, ¿verdad? Yo os haré descansar. Entonces, parte de la responsabilidad para que tú tengas, para que tu comunión siga funcionando, no nomás con Dios, pero con tu hermano, ¿verdad? Es llevar las cargas de él también. Porque si te haces el ciego, no, pues, no, si yo apenas ando, ¿verdad? Yo apenas ando también, ¿verdad? O no ayuda uno a nada, ¿verdad? No hace aunque sea lo más mínimo. Entonces, acuérdate que parte de la responsabilidad tuya con el que tú tienes comunión es sobrellevar las cargas, porque también el otro tiene cargas. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, seguimos adelante. Entonces, restaurar el uno al otro con mansedumbre. Restaurar el uno con el otro con mansedumbre. Ahí mismo, Gálatas 6:1. Gálatas 6:1, el que lo tenga, léale. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahí está. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, ¿verdad? No sea que tú también seas tentado. Entonces, ahí está tu responsabilidad, ¿verdad? Número uno, pues obviamente debes de tratar, y yo también, de ser espiritual. Porque si yo y tú no somos espirituales, no vamos a poder restaurar con un espíritu de mansedumbre, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a decir? Pues para que se le quite, ¿verdad? Por rebelde, ¿verdad? Porque no quería nada, es más, le dije y nunca quiso, ¿verdad? Entonces empezamos nosotros a mirar, por así decirlo, la paja que está en el ojo del hermano, y nosotros tenemos una viga. Entonces Cristo dijo, quítate primero la viga que está en tu ojo y entonces vas a ver bien para poder ayudar al otro, ¿verdad? Entonces nosotros, nuestro llamado es a restaurar con un espíritu de mansedumbre, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer también nosotros? Bueno, por eso también nos llama a que nosotros pues seamos espirituales. Si no, no vamos a poder restaurar con un espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Ni siquiera nos va a pasar por la mente que nosotros también podemos ser tentados o caer en lo que cayó en este hermano, ¿verdad? Entonces, la parte de tu responsabilidad también es, si alguien fue sorprendido, si tu amigo fue sorprendido, restáurale, pero con un espíritu de mansedumbre, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que con un espíritu que te consideres a ti mismo. Es que a lo mejor mañana me toca a mí. No, este cayó en un pecado, hijo. A lo mejor mañana caigo yo, ¿verdad? Entonces, considerándome, entonces le voy a decir, así casi como que quisiera como me ayudaran a mí, así lo voy a ayudar. ¿Sí estamos entendiendo? Así como hizo Jesús cuando sorprendió a la mujer en adulterio. Exactamente. Todos la condenaban. Ey. Todos la criticaban, la señalaban. La querían apedrear. Ajá. ¿Pero qué dijo Jesús? Ninguno te condenó. Digo. Tire la primera piedra, que se sienta libre de pecado. Ándele, ¿Qué exactamente. hicieron los demás? Cuando ellos se agacharon y saber que estudió Jesús, ya no habían. Se fueron todos, ¿verdad? Entonces, ahí Jesús no reprendió con un espíritu de violencia, ni de, ¿qué le digo yo? Él no criticó, él no señaló, no, que él al contrario dijo, ni yo te condeno. Ni yo te condeno, Y él no le dijo, ni yo te condeno. Quiere decir que él sí tenía la autoridad para quién sabe hacer qué, pero ni yo te condeno, dijo él. Entonces ahí es donde uno debe de tomar el papel de Jesús, aunque no es Jesús uno, pero dice que tenemos que seguir el ejemplo de él, ser como él es. Entonces ahí es donde llega eso que usted está explicando, tener un espíritu de mansedumbre. Exactamente. Como el que Jesús tenía, para que si yo estoy en pecado, ser como era Jesús, imitar a Jesús. Exactamente, y de hecho,
como dice Proverbios, con misericordia y verdad se corrige el pecado, ¿verdad? Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, ¿verdad? Entonces ahí está bien claro, ¿verdad? Así como dice el hermano de la mujer adúltera, ¿verdad? Y Jesús, ahí está, ¿verdad? Entonces con espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Entonces ese es nuestro llamado, ¿verdad? Nuestra responsabilidad nosotros en cuestión de reparar al hermano que se cayó, ¿verdad? No van a llegar con una sarta de cosas como lo hizo ¿cómo se llamaba? Elifaz, ¿verdad? Con Job, ¿se acuerdan? Cómo llegaron los cuatro amigos de Job, ¿verdad? Cómo llegaron y le dijeron, no, pues yo pienso que andas bien mal, por eso te está pasando todo esto, porque andas bien mal. Aparte llegó su señora, ¿verdad? Y le dice, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete. Yo ya me voy. Entonces, todos lo empezaron a juzgar, ¿verdad? La mayoría, ¿verdad? El último, un poquito más bueno, salió el más joven, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no tenían ese espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Ellos se basaron a su experiencia, ¿verdad? Y la experiencia, normalmente, la experiencia es buena la experiencia en cuestión de la vida cristiana, pero es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque la experiencia es una cosa, el Espíritu Santo es otra, ¿verdad? Entonces la experiencia, acuérdense, ¿cómo es que Satanás opera? ¿Cómo? Por la experiencia. Él no es omnisciente, ¿verdad? Él no sabe todo, él no lo puede todo, pero sin embargo, fíjate cuántas cosas ha hecho. ¿Y sabes por qué? Por la experiencia. Y si nosotros como cristianos nos dejamos llevar también por la experiencia, ¿verdad? Ahí es donde podemos caer. Cuando David, ¿se acuerdan que iban llevando el arca, sí, era el arca? Cuando le iban llevando para otro lado, que la echaron en los bueyes, ¿verdad? Entonces David, pues, dijo, bueno, yo ya tengo rato en esta cosa, pues vamos a echarla en los bueyes, ¿verdad? Y se murió Usa, ¿verdad? Porque así no debía de ser. La debían de llevar los sacerdotes, ¿verdad? Pero muchas veces por la experiencia eso es lo que pasa. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces mucho cuidado con la experiencia. Antes de que ustedes piensen, es que yo tengo en mi experiencia tantos años de cristiano, ¿verdad? Y como les digo, no tiene nada de malo. Pero antes que ustedes piensen en su experiencia, piensen si es la voluntad de Dios. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Dónde le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Señor, este día me voy a levantar y me voy a trabajar. Hay tantos peligros. No se dejen llevar por la experiencia. Siempre encomendarse a Dios, pues, ¿verdad? Acuérdense, la experiencia la usa mucho Satanás. Satanás, eso es lo que ya tiene 6,000 años de experiencia. Y por eso hace y deshace, por experiencia, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es más que la experiencia. ¿Estamos entendiendo eso? Bueno, vamos adelante. Entonces, restaurar con mansedumbre, ¿verdad? Seguimos adelante. Número 6. Preferir al hermano más débil. Preferir al hermano más débil. Ahí está en Romanos 14:13. No vamos a ir para allá por cuestión de tiempo, porque nos quedan ya nomás 7 minutos. Preferir al hermano más débil. Acuérdense, es bien importante, muchas veces cuando nosotros vamos a la iglesia, lo que tratamos es de hacer bolitas, ¿verdad? Se juntan los hermanos más, por así decir, que son más fieles, que dan más, y entre ellos se junta, ¿verdad? Y la Biblia dice que hay que preferir al hermano más débil, ¿verdad? Al que llega menos, al que, por así decirlo, llega menos cambiado, al que casi no viene. Entonces, ese debemos preferirlo, porque acuérdense que tenemos una responsabilidad de ayudarlo, ¿verdad? En vez de nosotros hacernos nuestras bolitas acá, ¿verdad? Entre los hermanos y el pobre hermano, pues allá, ¿sí entendemos eso? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque todos lo hemos cometido,
¿verdad? Todos lo hemos cometido y quizás si no nos ponemos listos, quizás un día pasamos por eso, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que hay que preferir al hermano débil, ¿verdad? Ese debe de ser nuestro preferido, fíjate. Pero muchas veces nos preferimos pues a los unos y acá, ¿verdad? El que me cae bien y toda la cosa, el que me habla, hasta nos llevamos y toda la cosa. Pero dice la Biblia que debemos preferir al hermano más débil. Ahí dice la Biblia, vamos a ir, faltan 5 minutos, Romanos 14:13. Rápido, vamos a ir para allá, Romanos 14:13. Hasta ahí vamos entendiendo la enseñanza. Ok, Romanos 14:13. El que lo tenga, léale. Así que ya nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Ok, adelante, 15:1. 15:1, también. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ahí está, debemos soportar las flaquezas de los débiles, debemos soportar. Ahí, fíjense ahí la Biblia, cómo usa esa palabra, soportar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un puente cuando pasan carros? Soporta todo el peso, ¿verdad? Entonces debemos soportar las flaquezas de los débiles, ¿verdad? Como les digo, eso es lo que debemos, eso es parte de nuestra responsabilidad, ¿verdad? Para tener comunión. ¿Sí entendemos eso? Preferir ¿a quiénes? A los débiles, a los más débiles, como les digo, al que casi no llega, ¿verdad? Quizás llega mal cambiado. Sí estamos entendiendo, ¿verdad? La enseñanza. Entonces, para que no les pase, ¿verdad? Tú estás en tu banca sentado, ¿verdad? Y ves que alguien llegó allá, el que llega cada mes o cada 2 meses, ve, salúdalo. ¿Sí entendamos eso? Entonces, por cuestión de que, acuérdate, tú estás cumpliendo con tu responsabilidad. Entonces, prefiérelo a él. ¿Sí entendemos eso? Ok, seguimos adelante. Exhortarnos uno al otro, reconfortarnos uno al otro también, ¿verdad? Exhortarnos uno al otro, reconfortamos, muy bien hecho, ¿verdad? Muy bien hecho lo que hiciste, ganaste un alma, le diste un folleto, regalaste una Biblia, diste para allá, diste para acá, oraste por él, muy bien hecho, y le hiciste, que Dios te bendiga, ¿verdad? Entonces, reconfortarnos uno al otro, ¿sí entendemos eso? Obviamente, orar uno por otro. Obviamente, orar uno por otro. Ahora estábamos platicando con una señora, ahí donde hicimos un trabajo, y la señora padece de insomnio, ¿verdad? Ella no duerme, dice que duerme 2 horas o 3 horas todos los días, ¿verdad? Padece de insomnio. También tiene un hijo que es, ¿cómo se llama? Autismo también, ¿verdad? Entonces, estamos platicando con ella, ¿verdad? De la palabra de Dios. Y yo le dije, pues venga a la iglesia para orar por usted. Y también aquí en la casa también podemos orar por usted. Le dije, venga a la iglesia para orar por usted, ¿verdad? Porque yo creo que eso del insomnio, yo pienso que eso es algo espiritual, ¿verdad? Porque si los médicos ya le dijeron que ellos ya no pueden hacer nada, entonces yo le dije que puede ser algo espiritual. Dele una oportunidad al Señor, ¿verdad? Entonces la invitamos a la iglesia y bueno, posiblemente mañana vamos a volver a hablar con ella. Entonces, orar unos con otros, unos por otros, ¿verdad? Orar unos por otros. Entonces, hasta ahí vamos bien. Edificar el uno al otro. Edificarnos el uno al otro. Vamos a ir a Hebreos 10:24. A ver si no lo anoté mal. Hebreos 10:24. Dice así. Ahí está. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sí ven? Ahí está entonces el orar unos por otros,
edificarnos uno al otro, y el último, amonestarnos el uno al otro. Amonestarnos el uno al otro. Colosenses 3:16. Amonestarnos unos al otro. Ese es el último que vamos a mirar. Amonestarnos unos a los otros. Colosenses 3:16 dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Entonces, el último, amonestarnos el uno al otro, ¿verdad? Es bíblico, es bíblico. Hermano, ¿no vas a ir a la iglesia? ¿Verdad? Hermano, ya oraste por tu pueblo, ¿verdad? Por tus personas, por tu familia, por tus hijos, por tus conocidos, por tu ciudad donde vives, por ti mismo, ¿verdad? Entonces, amonestar el uno al otro también es bíblico, ¿verdad? Muchas veces, acuérdense, nosotros que somos cristianos, debemos de recibir eso, ¿verdad? No, a mí nadie me va a decir nada, ¿verdad? No, a mí nadie me va a decir nada, no. Sí, entre cristianos sí, nos debemos de amonestar uno al otro, y más cuando es pecado, acuérdense. Entonces, amonestarnos uno al otro. ¿Sí estamos entendiendo eso? ¿Alguien tiene algún ejemplo en cuanto a amonestar del uno al otro? A ver. Amonestar es eso que usted dijo, y también le puede decir a uno, mira, acordate de orar siempre. Ajá. Acordate de leer la Biblia. Mira, vamos a tener ayuno. Hay que venir al ayuno. Hay que ir a visitar. Porque están en necesidad. Sí, ándele. O incluso, mira, eso que estás haciendo No te va a llevar a nada bueno. Porque es un ejemplo claro. Cuando uno lo va a poner en un juego simple, lo va a poner en un juego de fútbol. Cuando un jugador comete una falta, hay un árbitro, ¿no? Que lo amonesta a uno, le da una tarjeta amarilla o una tarjeta roja ya si no ¿cómo se llama? Lo amonestó. Entonces, pues, así es eso, ¿no? Sí. La atención a alguien. Sí, ahí es, y ahí dice la Biblia. No es que uno esté también, porque él también lo puede amonestar a uno. Ajá. Los unos con los otros. Sí, y por eso dice amonestar el uno con los otros, ¿verdad? Entonces, y muchas veces es bueno, o sea que es bueno, pues, o sea que alguien te esté diciendo algo, porque si, imagínate, nadie te dice nada. Imagínate, si a mí nadie me hubiera dicho nada, o a alguien de aquí, o a alguien de otro lado, ¿verdad? Si nadie nos dice nada, pues vamos derechito, ¿verdad? Al infierno, ¿verdad? Pero gracias a Dios que alguien viene y dice, hey, si no aceptas a Cristo, te vas a ir al infierno. O simple y sencillamente también usted con sus hijos los puede molestar, porque están en una cosa que usted mira que van mal. Ándele, exactamente. Sí, ahí está el asunto, ¿verdad? Entonces, acuérdense entonces que eso es bíblico, amonestar uno al otro. Una vez, ya hace como unos 4 meses, ¿verdad? Me habló unos hermanos de otra iglesia, y tenían ellos unos cuantos problemas, ¿verdad? Con su liderazgo, ¿verdad? Entonces, yo les dije, pues, ¿sabes qué? Pues, arreglen ese asunto, ¿verdad? Arreglen ese asunto, y porque no está bien que ustedes vayan por un lado, su liderazgo vaya por otro, y tengan problemas, no va a haber bendición de Dios, ¿verdad? Entonces, yo hice lo correcto, ¿verdad? En vez de decirles, sí, pues síganse rebelando, no le obedezcan, no, yo hice lo correcto, yo lo que hice es, los devolví, ¿verdad? Los devolví. Entonces, eso es amonestarnos también uno al otro, ¿no? Haz lo correcto, lo que debes de hacer. Muchas veces, aunque no nos va a gustar, ¿verdad? En la carne, ¿verdad? Pero el que busca la verdad, pues... Sí, y lo más claro que es lo mero esencial, que Dios nos amonesta con su palabra. Ándele. Sí, esa es la mera amonestación buena. Que Él nos amonesta por medio de su palabra, con solo leerla. Ahí dice que es bueno y que es malo. Él nos está amonestando con su palabra. Porque dice que Él al hijo que ama lo disciplina. Lo disciplina ahí, lo sí. amonesta, quiere decir, Sí.
Sí, ahí está, entonces, ¿verdad? Muy bien eso. Entonces, bueno, acuérdense que como esta es una clase de enseñanza, es bueno, ¿verdad? Que participemos. Ok, entonces, ¿alguien más quiere decir algo ya para terminar? ¿O todo está bien? Bueno, entonces hasta ahí vamos a dejarla. Entonces, son las 8:35, acabamos a las 8:30 normalmente. Entonces, estamos muy bien de tiempo. Bueno, entonces voy a que Dios les bendiga a los que nos están viendo.